Pascua y sábados. 1 de Corintios 11 y episodios de la crucifixión. Leemos en Levítico 23, 5. En el mes primero, o sea, el mes de Nisán, el día 14 del mes, al anochecer, es la Pascua del Señor Yahvé. Y en Éxodo 28 dice, recuerda el día del sábado, o sea, el séptimo día, para santificarlo. O sea, se refiere al cuarto mandamiento bíblico, ¿sí? En 1 de Corintios 11, 23, 26, el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fuese entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío, pues cada vez que comáis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Vemos pues que aquí el apóstol Pablo habla pues lo que llamamos el establecimiento de la Eucaristía, ¿no? El pan y el vino, ¿sí? Estos episodios de la crucifixión ocurrieron básicamente la noche del miércoles y durante el día miércoles. Eh, Recordemos que los días en esa época empezaban a las seis de la noche, 6 p.m., y terminaban al otro día, pues a las 6 p.m., ¿sí? Entonces, la noche del miércoles fue que probablemente eh, se tomó preso al Señor Jesucristo y durante el día, pues ocurrieron los hechos de la crucifixión. Vemos que también Jesús guardó el sábado, ¿sí? Los sábados, como dice Éxodo 20, y las 7 fiestas anuales, como dice Levítico 23:5, incluyendo la Pascua, ¿sí? Las 7 fiestas anuales del calendario sagrado, pues lunar, que prefiguran pues el proyecto de salvación, ¿sí? El Señor Jesucristo también cumplió el calendario de Boeto, o sea, de los boetoseos, y no el calendario pues de los fariseos, esenios o saduceos, ¿no? Recordemos que en esa época pues habían discrepancias religiosas, en fin. Vemos que eh, al morir el miércoles, sí, a las 3 de la tarde, sí, de 12 a 3 de la tarde, pues recordemos que la escritura dice que hubo oscuridad, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, en fin. Eh, Entendemos que en Juan 11:9 el Señor Jesucristo mismo dijo que el día tenía 12 horas, ¿no? Y durante ese tiempo, pues cuando había luz se podía trabajar. Y en Marcos 13:35 y en Mateo 14:25 se habla pues de las 4 vigilias nocturnas, de 3 horas cada uno, serían 12 horas nocturnas, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque el Señor Jesucristo habló de que él cumpliría la señal de Jonás, Mateo 12:40, que estaría sepultado 3 días y 3 noches, ¿sí? Y la cumplió, ¿sí? En esa semana de la crucifixión, pues hubo 2 sábados, uno anual, el de la Pascua, comieron la Pascua pues el miércoles de la noche, y el jueves se dice en la escritura, en Juan 19:31, que era un día de gran solemnidad, ¿sí? Ese jueves, ¿sí? Y en Lucas 23:56 se dice que las mujeres, compraron pues, después de ese día de gran solemnidad, se quedaron quietas, compraron los aromas para ungirlo y otra vez quedaron quietas, porque estaban cumpliendo el sábado semanal, o sea, el séptimo día. Pero en Lucas 24:1 dice que las damas el primer día o domingo, ¿sí? Muy de mañana saliendo el sol, ¿sí? Fueron a la tumba y ya había resucitado, ¿sí? Entonces entendemos que resucitó pues el sábado en la tarde, entre 3 y 5, poco más o menos. En la tarde del sábado resucitó porque si murió el miércoles a las entre 3 y 5 de la tarde, pues 3 días y 3 noches daría
Sumando sería el sábado, pues entre 3 y 5. El sábado en la tarde sería la resurrección. Bien, retomando la presentación, la diapositiva acá, se dice que la iglesia primitiva, pues compuesta por judíos y gentiles, acorde a la directriz apostólica, se observaba la Pascua anualmente, ¿sí? Conmemorando la muerte del Señor Jesucristo en la fecha original de la Pascua judía, el 14 de Nisan, o mes primero. Por eso, pues, se lo llamaban, los llamaban a la iglesia primitiva, los creyentes, pues, en el siglo segundo, lo llamaban como cuarto decimano, ¿sí? Que significa 14. Esta celebración anual se centraba en el nuevo pacto, ya con los símbolos, pues, pan, vino, lavado de pies, lo que se llama, pues, la Eucaristía, ¿sí? Los cristianos de Asia Menor, siguiendo a los apóstoles como Juan y Felipe, celebraban la Pascua anual, el 14 de Nisan, y la iglesia primitiva pues se reunía para adorar en esa época, todavía, sí, en esa época se reunía a adorar los sábados, ¿sí? Hay muchos ejemplos en la escritura. Un ejemplo sería el apóstol Pablo, que predicaba en sábado a los gentiles y judíos, lo vemos en Hechos 13, 42, 43. Sin embargo, vemos que Constantino, en el 321 después de Cristo, ya siglo tercero, el concilio de la Odisea en 365 después de Cristo, se cambió pues el sábado o séptimo día por el domingo. Vemos que el domingo pues en ninguna parte de la escritura pues tiene autoridad, no se dice pues que el Señor Jesucristo, los apóstoles han cambiado sábado por domingo, ¿sí? Esto ya fue pues en el siglo tercero. El concilio de Nicea en 325 después cambia también la fecha de la Pascua tradicional fija, ¿no? El 14 de Nisan que celebraba, pues que celebra el Señor Jesucristo, por domingo también. Vemos que Martín Lutero en el siglo XV, ¿no? Juan Calvino, siglo XV, Ulrico Zwinglius, siglo XV, y otros reformadores. Ya en esa época, pues, de tanto cambio, de tanta interacción, pues, con el paganismo y la escritura, pues, ellos defendían el domingo como día de adoración cristiana o día del Señor. Y también impulsaron una celebración más frecuente de la Cena del Señor o Pascua, ¿sí? Aunque diferían en su frecuencia. Vemos que ya en esa época de la Pascua, o lo que le llamamos de la Eucaristía, pues se celebraba pues cada mes. Querían celebrarla pues cada mes o no estaban de acuerdo. O en el mes 4 veces o en la semana 2 veces, en fin, no había un acuerdo, ¿sí? Se esgrimía pues que en 1 de Corintios 11:26 se dice pues cada vez que la celebren, ¿no? Decía el apóstol Pablo, sin especificar pues la anualidad, aunque pues en esa época se entendía muy bien que era anual, ¿sí? Eh, se esgrimía pues para tomar la Pascua, ¿sí? Bueno, vemos que el misterio de la iniquidad o impiedad del que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, 7, 8, pues busca alterar el orden o diseño original establecido por Dios, ¿sí? Desde esa época ya el apóstol Pablo lo indicó, ¿sí? Que a través de los tiempos ocurriría esto. Al respecto, pues Pablo increpa al paganismo cultural y religioso de los corintios, ¿sí? Vemos que la iniquidad o impiedad es un abandono de la fe verdadera, es apostasía, es una resistencia espiritual anárquica, engañosa, fluyendo de generación en generación. Es una rebelión mundial secreta contraria a la ley divina. Es un pecado global permanente que prepara la llegada del anticristo o líder mundial maligno, el cual precederá con arrogancia el retorno del Señor Jesucristo. Al respecto, decimos que en Lucas 17, 26, 35, el mismo Señor Jesucristo pues habla de que antes de la parucía, antes de que Él vuelva, por esos días la sociedad será como en los días de Noé, que había pues desafuero, había desorden, había pecado, sí,
o como en Sodoma, en la época de Lot, ¿sí? Que había desorden sexual. También vemos que el Señor Jesucristo en Lucas 18:8 hace la pregunta de que si en esa época pues habría fe. Se dice ahí en el Evangelio, ¿no? Si habría fe. En algunas partes también se habla de que habrá pues desconocimiento de la Torá también, sí, en esa época, sí. Sin embargo, vemos que la congregación pequeña de creyentes siempre estará esperando la venida del Señor Jesucristo. No encontraremos en esa época, pues seguramente avivamientos cristianos bíblicos, no. Si hay avivamientos serán de religiosidad pues humana, de sabiduría humana, sí, llenos de humanismo, de autojustificación. 2 de Timoteo 3:5 dice también, tendrán apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia, sí. Finalmente, Lucas 12:32 le dice a la manada pequeña, a los cristianos, a la iglesia pequeña que estará esperando la parucía del Señor. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. La sangre del Señor Jesucristo cura nuestros pecados. Muchas gracias.